Bueno, pues iniciamos conversación que además tiene de tinte político, porque una de las noticias de estos días en los que ha habido pues algunas noticias políticas relacionadas con presentación de partidos, con movimientos ya de cara a mayo de 2019, bueno, pues en medio de todo esto, la pasada semana se publicaba una carta, una información, un escrito, una carta abierta en definitiva de Sigfrid Soria, que fue diputado regional por el Partido Popular, como todo el mundo sabe, ha tenido responsabilidades de alto rango orgánico dentro del Partido Popular a nivel español y también responsabilidades de alto interés también público en el gobierno de Canarias. En fin, que ha sido una persona relevante en el Partido Popular y que lanzaba una carta abierta al presidente nacional, Mariano Rajoy, anunciando su baja del Partido Popular. Bueno, pues hoy está aquí para contarnos justamente los porqués de esta renuncia, aunque en esa carta quedaban perfectamente claros, pero bueno, siempre es interesante conversar con él. Sigfrid Soria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenido. Gracias. Utilizando un símil, yo siempre lo digo, a mí los toros no me gustan, pero no dejo de reconocer que alrededor de la tauromaquia pues se ha generado pues un interesante argot, podríamos decir, ¿no? Una serie de palabras que solemos utilizar bastante. Su relación con el Partido Popular, señor Soria, venía ya con un rejonazo importante, ¿para qué vamos a negarlo? Así es, Jaime, así es. Venía con un rejonazo, un impacto muy fuerte que sufrí en el 2013, del cual incluso ya hemos hablado en alguna otra entrevista en este mismo medio. Era la época de los acosos en domicilios particulares de políticos. Yo explico muy brevemente, defendía en redes sociales a los políticos, no solo del PP, sino de cualquier otro partido que eran acosados. Me parecía aquello impresentable y producto de esa defensa de los políticos y de esa crítica a los acosos, pues yo empecé a ser acosado de manera muy importante, ¿no? O sea, quiero decir, amenazas de muerte a mí, a mis hijas, a mi familia. Bien, entonces una noche estallé, es humano, y tirando del legítimo del derecho a la legítima defensa, tirando de eso, que ese derecho lo tenemos todos los españoles, pues dije algún improperio, y bueno, aquello fue trending topic, fue muy sonado. ¿Y qué me encontré yo en el partido, en mi casa? ¿Qué me encontré? En Canarias, en Lanzarote concretamente, me encontré una feroz crítica por parte de la presidenta actual, y ya lo era en el 2013, y de manera cobarde se alineó el que era secretario general del partido en Canarias, Asier Antona, se alineó con la presidenta insular y empezaron a decir los dos, sobre todo el presidente actual del partido, Asier Antona, que me suspendían, que me echaban, que expediente, que tal. Aquello no ocurrió en modo alguno, porque además se dio la paradoja de que en esos mismos días, la propia número 2 del partido a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, secretaria general, asimiló los acosos que yo criticaba al nazismo, a la misma vez que la presidenta insular, Astrid Pérez, asimilaba mi crítica a los acosos o los improperios que yo manifesté a ser un fascista, ¿no? O sea, que se quedó perfectamente en evidencia que lo que tenía que haber hecho esta señora era apoyar a un compañero, sobre todo cuando el origen del asunto era el que era, ¿no? Cerrado ese capítulo, a mí nadie me ha pedido disculpas en el Partido Popular. Yo abandoné la Junta Directiva Nacional motu propio, porque cesé voluntariamente en el cargo de presidente del PP de Costa Rica, cesé voluntariamente porque se había cumplido el objetivo por el que yo había ido a inaugurar el PP en Costa Rica, y habiéndose cumplido el objetivo, pasé el testigo y
me fui voluntariamente de la Junta Directiva Nacional. A mí nadie me echó, nadie me echó. Ni le abrió un expediente, ni nada, ni expediente, ni informativo, ni nada. Lo cierto que continúa, bueno, el tiempo pasa, la vida sigue, usted continúa pues muy activo, es un hombre que lleva la política adentro, en opiniones, en artículos, en tweets, que no dejan de ser artículos más pequeños, etcétera, 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 hasta que llega un momento en el que está un tanto descolocado dentro del partido. Yo pongo el símil de los que dicen, venga, vamos a la batalla, y de repente vienes para atrás y dices, claro, estoy yo solo aquí. Claro, ¿Dónde está lo que me ampara el partido? Claro. Se ha pasado de frenada el Partido Popular. El Partido Popular en algún momento determinado ha pillado por un atajo y ha dejado solos a unos cuantos. ¿Cómo ha sido eso? Yo en la carta mía que le dirijo a Rajoy, al presidente nacional, en la que le comunico mi baja como afiliado, hago una primera referencia a lo que hemos hablado hasta ahora, a aquellos sucesos en el 2013, pero dejando claro que no es el daño que me hicieron a mí estas personas, a mí el daño personal que se me hizo y político también, no es eso lo que me motiva a darme de baja como afiliado del Partido Popular, no es eso, pese a que me dolió mucho y me sigue doliendo, yo eso no lo perdono y me tienen que pedir disculpas. No es eso lo que me motiva el darme de baja, lo que me motiva es que el Partido Popular se ha desdibujado ideológicamente. Desde el 2011, o sea, hasta el 2011 el Partido Popular es uno, defiende una serie de cosas y a partir de esa fecha se ha desdibujado, o sea, ha dado la espalda a todo lo que es el ideario político del PP, al ADN realmente político, ¿no? No sé, ponemos un ejemplo, yo en la carta enumero tantos como 16 o 17 puntos de renuncia ideológica por parte del PP, y no sé, el primero es, por ejemplo, el aborto de plazos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que antes de llegar al poder el PP incluso interpusiera ante el Tribunal Constitucional un recurso a la ley del aborto de plazos de Aído, PSOE, y llegue en el 2012 al gobierno, tenga mayoría absoluta durante casi 5 años y no fuera capaz el PP de derogar esa ley, ¿no? Cuando el PP dice en sus bases, en su base ideológica, que es un partido cristiano, ¿no? O sea, entonces, y además habiendo hecho, como he dicho, habiendo interpuesto un recurso al Tribunal Constitucional. O sea, no se puede entender. Eso, ya solo por este punto el PP merecería una desmovilización masiva, una baja masiva de afiliados. Ya solo por este punto, porque es incompatible seguir perteneciendo al PP y ver que no ha derogado esta ley de plazos, ¿no? Y a partir de ahí, pues la ley de memoria histórica... Memoria histórica, la alianza de civilizaciones, el cómo, por ejemplo, cuando llega la sentencia de Estrasburgo, cómo en menos de 48 horas el gobierno excarcela a violadores, a asesinos, que a los pocos meses violan, asesinan, o sea, llenan las calles cuando hay precedentes en Europa. Hay países que ante sentencias del Tribunal de Estrasburgo parecidas, pues hicieron caso omiso, porque no son, las sentencias de Estrasburgo son declarativas, no son vinculantes. ¿Qué hizo el PP, qué hizo el gobierno del PP, Mariano Rajoy, excarcelando a todos esos violadores y asesinos? Pues poner en evidencia completamente al Tribunal Constitucional, al propio Tribunal Constitucional que se había pronunciado anteriormente a favor de la Parot, ¿no? Que es lo que tumba, entre comillas, Estrasburgo. Toda esta serie de hechos que usted ha denominado digamos, renuncia ideológica. Renuncia ideológica, efectivamente, del Partido Popular, hasta llegar, digamos, al gran asunto que desde hace unos meses tiene, bueno, pues todavía a este país opinando, que es el caso catalán. Defiende usted que el gobierno ha sido flojo, el gobierno representado por el Partido Popular, evidentemente, ¿no?
¿Entiende que eso es ya, se podemos decir que eso es la gota que ha colmado el vaso, definitivamente, Siegfried? Pues podría entenderse así. Es insoportable cómo se ha gestionado el tema de Cataluña, insoportable. Todos tenemos en la memoria, no hace falta tener pues una gran memoria para acordarse de las declaraciones ante el 9N del propio Mariano Rajoy. Jamás se producirá esa votación, no va a haber urnas, no se va a producir. Y el mismo día de la votación, el 9N, que era domingo, él decía en declaraciones, eso está en hemeroteca, decía, no, yo he pasado el día muy tranquilo en el despacho de la Moncloa. Pero, hombre, ¿cómo se puede afirmar eso? Ese don tancredismo, esa política de brazos caídos, ¿cómo se puede anunciar eso? Lo que tenía que haber hecho el presidente del Gobierno de España ante el desafío del 9N es haber montado un gabinete de crisis en la delegación del Gobierno de España en Barcelona y haber gestionado desde allí el asunto, ¿no? ¿Cómo es que el ejército no estuvo en la calle y no está en la calle en Cataluña? ¿Cómo es posible cuando tenemos el precedente de que un socialista, Tony Blair, mantuvo el 155 británico en el Ulster tanto como 5 años, del 2002 al 2007, con 26.000 soldados en el Ulster, y no pasó nada? Lo que pasó es que Irlanda del Norte sigue siendo del Reino Unido y además ya pasó capítulo, ¿no? Entonces es una política de cerrar los ojos y de no hacer nada a ver si pasa la crisis, y las crisis no pasan. Estamos viendo lo que está ocurriendo con... ¿Cómo es posible, por ejemplo, Jaime, que el Gobierno haya firmado el decreto, Mariano Rajoy, haya firmado el decreto para que Torra fuera presidente de la Generalidad? ¿Cómo es posible? Y que el rey, el jefe del Estado, haya firmado el nombramiento derivado del decreto. ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta es nombrar a 2 consejeros huidos y otros 2. Entonces sí actuó, pero si es que esto se sabía, pero si Torra, antes de ser investido presidente, ya estaba anunciando a los 4 vientos lo que iba a hacer y va a seguir haciendo. Entonces, alguien que se postula para ser presidente de una comunidad autónoma, pues con el mensaje, con el contenido al que él se refería, Torra, no puede, el presidente del Gobierno, que es el primer ministro, y el jefe del Estado no pueden firmar ese nombramiento, esa propuesta de nombramiento vía decreto. Bueno, no ocurriría en ningún país de nuestro entorno. Llegados a este punto, y situado por tanto fuera del Partido Popular, y por lo poco que le conozco, sus inquietudes políticas van a derivar hacia otro lado, hacia otro partido político. Para ser claro, los Ciudadanos está ahora mismo en la ola. Vox se acaba de presentar, hace poco hablábamos aquí con Santiago Abascal, donde está usted sentado, que también se está implantando en Lanzarote, también obviamente pues quiere formar estructura. ¿Tratará usted de digamos, militar en algún otro partido político, Siegfried? Como me esperaba esta pregunta, tengo preparada una respuesta que no es definitiva ni contundente, porque realmente no tengo ninguna decisión tomada a este respecto. Esa es la realidad. Pero sí, no escurriendo el bulto, no dando la espalda a la pregunta, sí me refiero a un artículo de opinión que este medio me ha publicado en el digital, en el que hablo de España y sus espacios políticos. Yo veo el futuro a medio y largo plazo en España, lo veo con bipartidismo. El bipartidismo va a seguir funcionando en España porque responde el bipartidismo, esa fotografía responde a la esencia del español, de cómo somos de derechas o de izquierdas, y esto es así. También con un componente, un fuerte componente de centrismo. El español es de centro en general, pero de derechas o de izquierdas. Por lo tanto, el bipartidismo responde a esa realidad sociológica. ¿Y quién? ¿Qué 2 partidos? Pues básicamente yo veo a Ciudadanos y a Vox. Lo has comentado en este momento. Ocupando el espacio de centro derecha. Ocupando el espacio del PSOE y ocupando el espacio del PP, que más allá de lo que diga yo y de la crítica ideológica al PP, más allá de eso, son 2 partidos, el PSOE y el PP, que tienen algo en común para que
la gente lo rechace y se está viendo, no es una opinión mía, se está viendo, y es la corrupción. Son dos partidos enormemente afectados por una tremenda corrupción que ninguno de los dos ha sabido gestionar, ninguno de los dos. O sea, el PP concretamente, hasta la semana pasada con el asunto Cifuentes, o sea que ha sido realmente una vergüenza, una vergüenza. Entonces, respondiendo ya a tu pregunta, ¿yo qué voy a hacer? Pues realmente no lo sé, pero si hiciera algo, desde luego no sería con Ciudadanos, porque Ciudadanos, y no lo digo yo, se definió así el propio Albert Rivera en el 2008, es un partido socialdemócrata ocupando un espacio de centro-izquierda. Yo no puedo sentirme cómodo en ese espacio, sí respetándolo enormemente, yo me tendré que sentir cómodo en otro espacio, ahí lo dejo. Ya. Y en todo caso, porque usted también ha opinado a cuentagotas, pero no rehuye la pregunta cada vez que se la hacen, sobre la política insular. En ese hipotético caso, ¿pelearía usted en el terreno insular? Pues si respecto a la anterior pregunta, pues realmente, internamente, yo personalmente no lo tengo decidido, ya sobre esta menos todavía. Menos, ¿no? Pero bueno, la foto que usted hace de la política insular, en fin, no es de su agrado. Quiero decir que si usted estuviera en activo, pues probablemente haría cosas para cambiarla. Sí, a mí me gusta la política, la municipal, la insular, y a todos los niveles, ¿no? Me gusta la política porque entiendo que es la noble actividad para intentar mejorar las cosas en una democracia. O sea, el darle la espalda a la política, pese a que la política en los últimos años ha expedido un olor fétido, pero vamos, el darle la espalda es casi empezar a abrazar a otro sistema que no es democrático, que pueden ser pues autocráticos, dictaduras, etcétera, ¿no? Entonces hay que limpiar la política, que deje de oler mal y ponerla en valor, porque es la herramienta que tenemos los demócratas para gestionarnos, para mejorar las cosas. Yo no le doy la espalda a nada. Este medio será uno de los primeros que se entere si yo doy algún paso en algún sentido. Pues lo agradecemos. Antes, y en ese artículo de opinión, deja de lado a Podemos. A su juicio tiende a desaparecer, se desinfla, llámenle como quiera, ¿no? Este movimiento surgido de las bases de la calle y que ha irrumpido con fuerza en la política española. Absolutamente. Yo veo a Podemos como un partido residual. Si ya veo al PSOE y al PP como partidos residuales, pues a Podemos mucho más, porque Podemos ha tratado, por lo menos ese es el aspecto que ha dado desde el 15M, ha tratado de cambiar las cosas, pero con un discurso y un contenido que no es compatible con la sociología española. Es un contenido chavista, un contenido revolucionario, comunista, revanchista, y eso no es compatible con la bonomía del español en general, con el carácter centrista del español, el carácter moderado de izquierdas o de derechas, pero no con ese contenido revanchista, rupturista de Podemos, ¿no? Eso sin entrar a hablar de las tremendas contradicciones que hemos visto y que estamos viendo estos días de los dirigentes de Podemos. Me refiero al chaletazo, me refiero a Echenique no contratando a su personal, en fin, líderes muy representantes o muy representativos de Podemos, pues bueno, pues encarnan lo más sucio de lo que ellos llaman la casta, ¿no? La casta. Pero vamos, lo encarnan en primera persona. Entonces, oye, han venido a dar lecciones de moral, de ética, y son los primeros que a la primera de cambio pues hacen exactamente lo mismo que critican. Lo del chalet, ¿qué le molesta? Que una pareja de izquierdas para tener un chalet grande, que, en fin, ¿cuál es exactamente la crítica a lo del chalet? A mí lo que me molesta es la incoherencia. La incoherencia es lo que me molesta, que es lo mismo que le molesta a Kichi.
el alcalde de Cádiz, sin ir más lejos. No soy yo solo el único, o sea, dentro de las filas de Podemos hay un terrible malestar por todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, hay muchas cosas todavía que explicar. ¿Cómo es posible que estas personas, estos dos altos dirigentes y representantes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, hayan conseguido un Euribor más 0,5? ¿Cómo es posible? ¿Qué hay ahí acá? ¿Cómo es posible? Si eso no lo consigue nadie. Exacto, había reflexiones en torno a esto este fin de semana en la prensa. Quiero recordar de Ayuso, me parece que escribió un artículo que hablaba de trato de favor de la Caja de Ingenieros y lo vinculaba al hecho de que altos dirigentes políticos reciban favores, entre comillas, de la banca. Incluye ya a Podemos en ese... Claro. Círculo. Claro. Y esto lo han conseguido ellos mismos, ¿no? Se han posicionado en ese espectro de conducta que ellos han criticado ferozmente, pero ferozmente es a nivel de plantear revolución para cambiar eso, ¿no? Entonces la incoherencia es lo que me molesta. O sea, si alguien que no es de Podemos se compra un chalet y se hipoteca, tiene un aura, ese que lo hace tiene un aura de intentar perseguir plusvalía, de intentar especular, todas esas palabras que ellos usan, ¿no? Pero si ellos lo hacen es proyecto de vida. Cuidado, que nadie nos toque, y no entendemos la crítica de nadie, ¿no? Esa es la postura de ellos hasta ayer mismo. Bueno, porque es nuestro proyecto de vida. A nivel de gestos, ¿cómo se deja uno de ser del partido? ¿Ha ido a la sede del Partido Popular de Lanzarote y ha devuelto usted el carné a su presidenta, a su secretario general? Ya esta pregunta ya es muy de detalle, pero tampoco la rehuyo. Yo lo que hice fue ir a Correos y mandar un burofax a Génova 13, a la sede del partido a nivel nacional, dirigido al presidente nacional, a Mariano Rajoy. No quise ir al partido aquí, pues porque no me apeteció pasar ese mal trago. Yo no soy bien recibido, no lo he sido desde el 2013 en el Partido Popular a nivel insular. No lo he sido. He sido fuertemente criticado, me consta. No solo no apoyado, sino criticado, y yo no voy a dar al partido la satisfacción de verme pisar su sede. Ellos se pierden mi presencia, se la pierden ellos, sin duda alguna, y no les voy a dar el placer de decir Siegfried estuvo por aquí. No he estado por allí, ni voy a estar nunca más. Pues Siegfried Soria, muchísimas gracias por haber venido, y donde sí, bueno, nos gustaría que estuviera más por aquí, es aquí. La sede del PP no lo sé, pero aquí sí que le esperamos para que nos siga contando y sus teorías políticas. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, gracias. Un saludo. Bueno, pues completamos la propuesta con la tertulia, como cada día, que nada, en un par de minutos la tendremos y podremos seguir analizando las cosas de este día, en compañía hoy de periodistas. Hasta dentro de un momento.